Puntuales a nuestra cita como cada día. Nos encontramos ante el reto de seguir leyendo la palabra de Dios y ante esa posibilidad vamos a escuchar el alegato, cómo Pablo se defiende de las acusaciones que habían hecho contra él el abogado de los dirigentes judíos ante el gobernador. Por eso, en este momento, vamos a compartir, como cada día, los encuentros espirituales. Ese momento en el cual nos reunimos todos para tener un encuentro a través del texto bíblico, sobre todo para extraer las enseñanzas que Dios nos tiene preparadas, para que seamos completamente libres, para que tengamos donde poder decidir entre una cosa y la otra, porque nuestro Dios es un Dios que todo lo hace de forma correcta. La llegada del Espíritu, como promesa de Jesús, dio un cambio en el anuncio del reino que Jesús había inaugurado. Y Pablo es uno de esos baluartes de la enseñanza sobre Jesús que hubo en el primer siglo. Dios se reúne con nosotros a través de un amor incondicional, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El resultado, el resultado de esa convicción de que Dios nos ama son los frutos del Espíritu. Es a través de ellos como nosotros podemos anunciar al mundo quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor. Pablo sigue en Cesarea. Ahora vamos a escuchar cómo se defiende de las acusaciones que le hacen, con el cual posiblemente, si se hubiese podido demostrar la sedición, es decir, ir contra el Estado, indudablemente habría terminado clavado en una cruz. Recordando, te daré audiencia cuando se presenten tus acusadores, y mandó que se quedara detenido en el palacio de Herodes. Pablo, como veíamos ayer, se encuentra ante el gobernador, está esperando que lleguen sus acusadores y a partir de aquí empieza el alegato de Pablo en los versículos del 10 al 21 del capítulo 24. Comenzamos por la lectura. Cuando el gobernador les hizo señal para que tomara la palabra, Pablo respondió: sabiendo que desde hace muchos años eres juez para esta nación, con buen ánimo presentaré mi defensa, pidiendo tú cerciorarte de que no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén. Pablo presenta el argumento del tiempo. ¿Cómo puedo hacer todo lo que me acusan en tan solo 12 días que llegué a Jerusalén? Para Pablo, Jerusalén era un objetivo. Quería encontrarse con los hermanos, que fueron los primeros, que vivieron con Jesús, que caminaron con Jesús, que durmieron al lado de Jesús. Y no me hallaron en el templo discutiendo con nadie, ni provocando un montín, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni pueden ellos comprobar ante ti las cosas de las que me acusan. Si recordáis, cuando Pablo llegó a Jerusalén estos días antes, se le aconsejó por parte de Santiago que no se hiciera ver para que no se notara su presencia allí,
sino que fuese y pagara el corte de pelo a 3, 4 nazarenos y fuese a hacer una ofrenda al templo. Pablo está argumentando, a mí no me han visto en el templo, no me han visto alborotar a nada. Pablo siguió el consejo de los veteranos en la fe y Pablo no se hizo ver por la ciudad. Pero él se enfrenta a una acusación realmente seria. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman secta, es decir, recordamos que en el libro de los Hechos es muy habitual encontrar la expresión los del camino, hablando, hablando de los seguidores de Jesús. Aquí sirvo al Dios de mis antepasados. Es decir, Pablo se conecta directamente con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con los profetas, todos los que fueron el testimonio vivo de que la venida del Mesías estaba señalada por la profecía bíblica, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. La diferencia, mis hermanos, la diferencia no estaba en la lectura de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. El problema de Pablo era la tradición oral, un concepto puramente filosófico, no inspirado, que se forjó en los 2 siglos anteriores a que Jesús viniera. Ahí surgieron los fariseos, los saduceos, los esenios, basados en tradiciones de hombres. Pero Pablo ratifica ante el gobernador que él reconoce la autoridad de los antepasados conforme a la ley y a los profetas, teniendo esperanza en Yahvé, la cual ellos mismos también abrigan, y ha de haber su resurrección, tanto de justos como de injustos. Con esto ya sabemos que Pablo está siendo acusado por los fariseos, porque los fariseos sí que creían en la resurrección. Los otros grupos del judaísmo, unos sí y otros no, pero los fariseos lo tenían claro. Habrá una resurrección. Y Pablo dice, lo único que estoy predicando es la resurrección de justos e injustos. Cuando preparaba este tema yo me preguntaba, ¿habían olvidado aquellos hombres o habían estado presentes aquellos hombres en la tortura de Jesús? Ya dijimos, ya dijimos que la cruz no mató a Jesús. Jesús murió clavado a una cruz, pero Jesús murió por el peso del pecado de la humanidad. Jesús no murió. Jesús no murió por los efectos de la cruz. La cruz no podía matarlo, porque él murió en una hora, hora y media, tiempo insuficiente para que el proceso de la cruz actuara en su vida. El problema de la resurrección de los muertos se convierte en el problema para aquellos que estaban acusando a Jesús. Pues tanto Pablo como los fariseos creían precisamente en la resurrección. No era una doctrina que Jesús inventó. Es verdad que la llenó de contenido, es verdad que la puso en el lugar que correspondía, pero como principio los dos creían en la resurrección. Por eso también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Porque Pablo quiere reconocer que no pueden encontrar para él nada, nada que pudiesen acusarle. La integridad del discípulo de Jesús, del apóstol de los gentiles, estaba comprobada y los que le acusaban lo sabían perfectamente. Ahora bien, después de muchos años llegué a mi nación para dar limosna y ofrendas. Ya hemos dicho que Pablo era un judío de la diáspora, vivía en Damasco. Y como
gran concepto de la vida de los judíos de la diáspora. Jesús, como Pablo, reconocían que el templo de Jerusalén, hasta la muerte o hasta la resurrección de Jesús, era el centro de la ofrenda, era el centro de la adoración, era el centro de la vida religiosa de Israel. Dice, en las cuales cosas, después de haberme purificado, me hallaron en el templo, no con turba ni con alboroto. Es decir, después de haber pagado, como os he comentado, a aquellos que se cortaran el pelo, y él pagó el corte de pelo como nazarenos, y él fue a adorar y a dar las ofrendas y las limosnas al templo, sino causado por algunos judíos de Asia, quienes debían comparecer ante ti si algo tienen que alegar contra mí. Pablo, Pablo era un buen juez de sí mismo, era un doctor en leyes, era rabino. Él conocía muy bien cómo defenderse de aquellos que no representaban al pueblo judío, que no representaban a la gente honesta que, aunque por falta de conocimiento no seguían a Jesús, lo que vivían era coherente con su vida. Pablo reclama que los acusadores se presenten ante él. Y finalmente, 22 y 23. O si no, que estos mismos digan qué delito hallaron estando yo delante del Sanedrín, a menos que sea por esta única palabra que dije estando ante ellos. En cuanto a la resurrección de los muertos, yo soy juzgado por vosotros. Pablo, en la primera parte de su alegato, está siendo coherente con su doctrina, doctrina que él atesoró de niño. Y cuando Jesús se le mostró en el camino de Damasco, se ratificó que con la resurrección de Jesús nosotros tenemos asegurado nuestra resurrección, si así lo queremos y así lo esperamos. Qué privilegio escuchar a un hombre que teniendo un gran problema encima, que teniendo una circunstancia adversa en su vida, no se dejó intimidar, aunque fue obediente a las autoridades como lo era a Dios. Qué privilegio tan importante el que Dios nos concede de usar la libertad para establecer una relación personal con Él, inquebrantable. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y que te dé la paz. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos diriges. Gracias, Padre, porque tú siempre estás a nuestro lado. En este momento, Señor, que finaliza el día, nos ofrecemos nuestra vida como el único tesoro, Señor, que podemos poner en tus manos, para que la promesa de la resurrección de entre los muertos sea una realidad en nuestra vida. Gracias, Padre, por todo cuanto tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Pues en eso quedamos y en eso andamos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la paz. Amén. Nos encontramos en el próximo programa. No te lo pierdas. Será una nueva oportunidad de poder estar juntos en torno a la palabra de Dios. Nos encontramos.